Hola a todos y bienvenidos de vuelta a nuestro canal Fejus Oracle. Hoy vamos a tener una lectura semanal del 5 al 11 de septiembre. Y antes de empezar la lectura quería agradecerle a todos ustedes que se han suscrito y que nos han dado likes en nuestro canal. Por favor síganlo haciendo porque es una excelente forma de ayudarnos a seguir creciendo el canal. Y les recomiendo que se queden hasta el final de la lectura porque al final voy a sacar 3 cartas para que den la respuesta a las preguntas que ustedes puedan tener. Así que a lo largo de la lectura tengan en mente una pregunta o 3 preguntas. Voy a sacar una carta para cada uno para que nos diga si es sí o no. Así que vamos a comenzar la lectura. Vamos a empezar sacando una carta que nos diga cómo va a estar la energía de esta semana. Y la carta que sale es el Paje de Oros. El Paje de Oros nos está diciendo que es un buen tiempo para hacer inversiones. Esta semana va a ser una buena semana para hacer cosas relacionadas con dinero, pedir préstamos, conseguir financiamiento para algún proyecto, conseguir financiamiento para una casa. Nos habla también de educarnos un poco más en el área financiera, cómo administrar nuestro dinero, cómo administrar nuestros bienes. Es una carta buena, es una carta que, como les decía, viene hablando de abundancia, viene hablando de crecimiento financiero, así que esta semana va a ser buena financieramente hablando para todos los signos. Y vamos a dejar la carta aquí porque esta carta va a estar con nosotros a lo largo de la lectura. Y vamos a comenzar con Aries. Aries, tu carta es el 9 de espadas. El 9 de espadas, Aries, te está diciendo que es de suma importancia que esta semana descanses, que esta semana no dejes que te agobien ni que te atormenten los problemas que se puedan presentar a lo largo de la semana. Esta semana probablemente vas a encontrar algunos contratiempos que puedan sacarte de los planes que ya tenías. Es parte de la vida que esto pase, así que es importante que estés preparado para cualquier tipo de contingencia, para cualquier tipo de obstáculo que aparezca inesperadamente. Otra vez, esta carta es una carta que nos habla de confusión, que nos habla de no estar seguro de lo que estamos haciendo, pero es más por problemas de no dormir bien, por problemas de preocupación, depresión. Así que cuida de tu salud mental esta semana para que puedas vencer cualquier tipo de problema o de dificultad que se te pueda presentar en el camino. Y vamos a ver qué tenemos para Tauro esta semana. Tauro, tu carta es el 8 de bastos. Es una carta que nos habla de materializaciones rápidas, nos habla de que las cosas que has estado visualizando llegan a ti. También nos habla de un proyecto nuevo, un proyecto en el cual has estado trabajando ya por algún tiempo. Ya llegan las noticias, ya llegan los permisos, ya llegan todas las cosas que tenían el proyecto parado. El 8 de bastos es una carta que nos habla de movimientos, como les decía, movimientos rápidos. Esto no va a tomar varias semanas, esto va a pasar en esta semana. Lo que estás esperando te llega, puede estar también relacionado a la escuela, a college, si has estado esperando algún tipo de permiso, si has estado esperando poder entrar en algún tipo de curso, viene pronto esa respuesta y es una respuesta favorable para ti. Y nos vamos con Géminis. Géminis, tu carta es el 10 de bastos. El 10 de bastos, Géminis, te está diciendo que estás sobrecargado, que estás aceptando más trabajo del que tú puedes. Muchas veces por no quedar mal, muchas veces porque las personas te admiren y digan, wow, este sí que sabe, este sí que puede, coges más trabajo del que tú puedes manejar. No hay nada malo en pedir ayuda, no hay nada malo en decirle al jefe, estás poniéndome demasiada presión, ayúdame y ponme a alguien que me ayude porque es demasiado. El 10 de bastos también te está diciendo que se acerca ese momento en el que ya dejas todas esas cosas, todas esas cargas que vienes llevando sobre tus espaldas por los últimos meses. Es el número 10, es el número de la conclusión, es el número en el que ya se acaba el ciclo. Así que esta semana es importante que te mantengas enfocado, que te mantengas fuerte y que uses tu voz, para pedir ayuda si lo necesitas, que uses tu voz para comunicarte con tus jefes, con las personas que están a tu alrededor y decirles, es demasiado, no puedo con eso. No hay nada malo en pedir ayuda otra vez. Y vamos a ver qué tenemos para Cáncer. Cáncer, tu carta es el hombre colgado. Esta carta nos está hablando de sacrificios. Vas a tener que hacer sacrificios financieros, sacrificios tal vez de no comprarte, no sé, un carro que has querido o comprar o irte a unas vacaciones caras. Este no es tiempo para eso, no es tiempo para botar dinero, es tiempo para hacer sacrificios. Es tiempo de hacer sacrificios que te van a ayudar a conseguir tus metas a largo plazo.
Esta es una de las arcanas mayores. Las arcanas mayores nos hablan de esto, de cosas a largo plazo, de decisiones importantes en la vida. Esta semana no es una semana para empezar nuevas cosas para tu signo, Cáncer. Esta semana debes estar tranquilo, debes estar concentrado, debes hacer un poco de retroinspección, tienes que ver qué está trabajando en tu vida y qué no. Lo que te esté dificultando tu avance en la vida, debes eliminarlo, debes sacarlo de tu vida para que puedas progresar, para que puedas seguir adelante. Tu signo es un buen signo, es un signo que tiene prosperidad, pero tiende muchas veces a dejarse guiar por otras personas. Es un poco dual, tienes que poner pie en tierra y seguir adelante con tus decisiones. Pero este momento te aconsejo que aguantes, este momento te aconsejo que esperes a que pase esta semana a ver cuál va a ser la próxima lectura que te está recomendando. Y vamos a ver qué tenemos para Leo. Leo, tu carta es el Rey de Espadas. Esta carta está hablando que te llega la justicia que has estado pidiendo. Esta carta habla de una persona justa que te va a ayudar a resolver un problema. Puede ser que esté hablando de un abogado, puede ser que esté hablando de un fiscal. Si estás envuelto en algún tipo de pleito legal, está hablando de que la justicia está de tu lado, que la justicia te va a ayudar, que vas a lograr vencer este obstáculo, que vas a lograr vencer este problema y que todo va a salir bien. Pero es importante que te mantengas positivo, es importante que te mantengas con una buena actitud, que cooperes con las personas que te están ayudando. Cuidado con tratar de engañar a estas personas, porque entonces no los vas a poder dar las herramientas necesarias que necesitan para poderte ayudar. Esta carta también nos habla de posibles divisiones en la familia, así que trata de respetar la autoridad, respeta a tus mayores, no seas rebelde, escucha, apégate a las tradiciones, que te va a ir bien en la vida. Y nos vamos con Virgo. Virgo, tu carta es el Loco. La carta del Loco, Virgo, te está diciendo que es una buena semana para empezar nuevas empresas, nuevas ideas, para empezar esas cosas nuevas que has estado postergando. Pero esta también es una carta que viene con una advertencia clara. Cuidado con el peligro que te rodea. Si ves en esta carta, el Fool está caminando hacia el cocodrilo, no está viendo el peligro, no está consciente de las ramificaciones que pueden tener sus decisiones. Esta carta también habla de que como estás haciendo las cosas tal vez sin tener la información que necesitas, y esta carta también nos habla de que estás haciendo cosas un poco con inocencia, estás haciendo un poco naif porque no tienes tal vez todas las herramientas, no tienes todas las respuestas y el conocimiento que necesitas para emprender este nuevo viaje. Pero esta carta nos habla de que tienes la protección de Horus, tienes la protección del que todo lo ve. Cuidado con el camino que tomes, aunque es un camino que nos habla de prosperidad, es un camino que nos habla de inicio, pero es un camino en el cual te tienes que cuidar de los peligros que puedan aparecer en el camino. No puedes ir en la vida solo soñando, tienes que poner un poco los pies en la tierra, tienes que encontrar ese balance entre soñar y ser un poco más pragmático, tienes que ser un poco más lógico en las cosas que decidas. Y nos vamos con Libra. Libra, tu carta es el Caballero de Copas. Esta carta nos está hablando de una persona que está llegando a tu vida, es una persona que va a tener una relación amorosa. Es tal vez una persona que conozcas del pasado, pero lo conoces como amigo, no has tenido ningún tipo de relación con esta persona, o puede ser una persona nueva que llega. Esta persona es de un signo de agua, así que estate atento a personas con este signo, con estas características, porque es una persona que tal vez al principio no te parezca la mejor opción, pero si le das la oportunidad te va a demostrar cuáles son sus verdaderas intenciones y va a ser de muy buen provecho para ti. Se van a convertir en una pareja poderosa, se van a convertir en una pareja que van a poder alcanzar todas sus metas en la vida. Así que estate abierto, no te cierres, no vayas con las primeras impresiones, con la primera impresión que te dé una persona. Dale la oportunidad de demostrar quiénes son y qué quieren. Y nos vamos con Escorpión. Escorpión, tu carta es el Rey de Copas. El Rey de Copas te está diciendo que necesitas tener una actitud relajada esta semana. No importa lo que pase a tu alrededor, tienes que mantenerte tranquilo. Esta no va a ser una semana para tú entrar en acción y tratar de forzar las cosas. Esto es tiempo de esperar, es tiempo de mantenerte tranquilo y de confiar en ti. No vayas a dejar que nadie traiga dudas.
Los reyes, por lo general, cuando salen en el tarot, nos hablan de una persona que está seguro de lo que sabe, está seguro de sí mismo, es una persona que está listo para enfrentar cualquier tipo de evento, cualquier tipo de problema, y lo va a enfrentar de una manera digna, lo va a enfrentar de una manera calmada. Así que tienes que mantener tu cabeza fría y estar listo para cualquier cosa inesperada que se pueda aparecer. Pero es una muy buena carta, es una carta que nos habla de logros, es una carta que nos habla de paz y tranquilidad en la casa, en el hogar, en tu entorno. Así que lucha y mantén esta paz, que la paz no se rompa por ti, no se rompa por una mala contesta, por una mala actitud. Y nos vamos con Sagitario. Sagitario, tu carta es el 4 de bastos. El 4 de bastos te está hablando de que estás entrando en un signo de gran prosperidad y de estabilidad. El 4 es un número asociado con estabilidad, es un número asociado con el cuadrado, con las protecciones. El número 4 para mí también es un número de preparación y está hablando de festividades, está hablando de celebraciones, tal vez celebraciones de un matrimonio, celebraciones de una boda, de un compromiso, de la graduación de alguien. Es importante que esta persona se sienta apoyado. Si eres tú, vas a tener el apoyo de tu familia va a estar a tu alrededor, siendo parte de esos pilares de protección, de esos pilares que te van a ayudar a seguir adelante en la vida. Así que es una muy buena carta para ti esta semana, Sagitario. Es una carta que habla de prosperidad, de seguridad. Así que no te preocupes porque va a ser una buena semana. Y nos vamos con Capricornio. Capricornio, tu carta es la muerte. La muerte está anunciando que se acaban ciclos en los que has estado luchando, ciclos que te han mantenido en un constante movimiento, pero no en un movimiento para bien. Te ha mantenido un poco desorientado, te ha mantenido en una tensión tal que ya estás prácticamente sin fuerzas. La muerte está llegando para decirte que esos problemas se acaban, que comienzas una nueva etapa, comienzas un nuevo ciclo que va a ser un ciclo mucho mejor. Así que estate atento a las señales, estate atento a cosas que están pasando a tu alrededor, estate atento a cosas que están pasando a tu alrededor, especialmente en los primeros 3 días de esta semana, el domingo, lunes, martes. Para el día martes, miércoles vas a comenzar a ver estos cambios, vas a comenzar a ver cómo las cosas mejoran. Y vamos a ver qué tenemos para Acuario. Acuario, tu carta es el 3 de oro. El 3 de oro nos está hablando de firmeza económica, nos está hablando de dinero que entra a través de tu trabajo, a través de sacrificio. Es una carta también que nos habla de trabajar en equipo. Es una carta que también nos habla de buscar ayuda si no tenemos todo el conocimiento necesario. Pero tienen que ser personas profesionales, personas que tengan el conocimiento adecuado para ayudarte a resolver el problema o que te ayuden a resolver la situación por la que estás pasando. Es una carta que habla de beneficios, que habla de abundancia. Es una carta que nos dice también de gran estabilidad económica, y estabilidad económica que se obtiene a través de consejos de otras personas, se obtiene a través de personas que vienen en nuestra ayuda. Y vamos a ver qué tenemos para Piscis. Piscis, tu carta es el 5 de bastos. El 5 de bastos te está diciendo que va a ser una semana de peleas, va a ser una semana de enfrentamientos entre tú y las personas que te rodeen. Cuidado con esto porque puedes terminar mal, puedes tú ser la persona que salga perdiendo. Así que evita cualquier tipo de discusión, evita cualquier tipo de enfrentamiento esta semana. Y organiza tus ideas, cuidado con lo que vas a elegir. Viene pronto una decisión que tienes que tomar. Una decisión que te puede poner en contra de tu propia familia, en contra de tus propias amistades. Y esto probablemente va a pasar en los próximos 5 días. Probablemente para el día jueves, viernes, va a venir estas dificultades con más fuerza. Esto no quiere decir que los otros primeros 4 días de la semana no vayas a estar rodeado de esta influencia, pero se va a agudizar mientras más se acerquen el fin de semana. Así que cuidado con esto, Piscis. Siéntate, analiza, pesa todas las opciones y decide lo que creas que es mejor para ti. Y como les dije, vamos a sacar 3 cartas, una por cada una de las preguntas que les dije que pensaran a lo largo de la lectura. La primera es el 3 de bastos. La primera nos está diciendo que depende de ti. Tienes las herramientas, tienes el conocimiento, básicamente sabes cuál es la respuesta correcta. Solo tienes que confiar en ti, tienes que confiar en tu intuición. Así que la primera depende de ti. La segunda es sí, sobre todo si tiene que ver algo en el trabajo, algo que tiene que ver con algún proyecto que estés empezando
que requiere de que seas creativo, de que requiere de que tengas la mente abierta. Esta segunda pregunta es sí. Y la tercera, para la tercera, antes de decidir necesitas más información. Así que es un tal vez. Va a depender de la información que tengas, va a depender de si tú crees que de verdad eso te conviene. Así que tenemos, la primera es un tal vez, depende de ti. La segunda es un sí y la tercera puede ser, dependiendo de la información que obtengas. Necesitas más información antes de tomar ninguna decisión. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias por haber visto nuestra lectura el día de hoy. Espero que estas lecturas les estén trayendo algún beneficio, y si lo están haciendo, por favor recuerden darnos un like, y si no lo han hecho todavía, por favor suscríbase. Es una excelente forma de ayudarnos a seguir creciendo el canal y de que más personas vean nuestras lecturas y ayudar a la mayor cantidad de personas posible, que al final del día es nuestra misión. Gracias por todo y nos vemos en la próxima lectura.